Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todas y a todos quienes se estarán conectando para poder dar seguimiento a esta etapa importante que se apertura el día de hoy. Vamos a inaugurar un canal que se va a poder consultar en YouTube y en formato podcast. Y bueno, tendremos oportunidad de conversar contigo, Daniel, que has sido un dirigente nacional, un dirigente estatal muy destacado en Morena. Y pues en esta nueva etapa que abrimos, en este canal digital que se va a llamar Política para Todas y Todos, pues tendremos oportunidad de conversar contigo sobre distintos temas de la vida nacional. Hablaremos en esta primera sección sobre movimientos sociales, sobre medios de comunicación, esta relación compleja que existe entre estos dos conceptos. Hablaremos de cultura, lo político de la cultura y lo importante de la cultura como un mecanismo de participación social. Platicaremos también sobre un tema que te interesa mucho, que es los movimientos progresistas en América Latina y sobre todo también lo que la derecha ha hecho como una receta para intentar contener todos estos avances. Y pues enhorabuena, nada más que decirte que celebro mucho que estés impulsando proyectos de este tipo y pues será todo un placer dialogar contigo, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Pues sí, la idea es poder aportar un canal de difusión de contenido que muchas veces no está presente en los medios de difusión colectiva tradicionales. Creo que justo tenemos que aprovechar esta etapa donde la propia pandemia ha revolucionado la distribución de contenidos de manera digital y creo que es un canal que nos permite hablar con más profundidad de lo que tradicionalmente en algunas entrevistas yo, como muchos compañeros y compañeras saben, soy videocolumnista, columnista, pero también participo en política, digamos, de manera directa y suelo dar algunas entrevistas, pero generalmente no se pueden trabajar los temas con esta misma profundidad y este formato de video en YouTube, este nuevo formato, el podcast que está siendo pues, recientemente consumido en el país, quizá Latinoamérica tiene más experiencia que nosotros, pero la idea es aportar a través de estos canales. Y es muy importante justamente innovar, sobre todo para adaptarnos a esta nueva realidad que exige muchísima capacidad de adaptación. Y me parece que esta apuesta que estás haciendo es impresionante y muy importante, Daniel. Pues creo que vamos a estar en una etapa en la que además de la pandemia y que nos obliga a quedarnos en casa, vamos a entrar a los procesos electorales. Claro. Y también los procesos electorales por su naturaleza misma tienen la cualidad de ser muy sintéticos. Claro. ¿No? Todo se convierte en una frase, todo se convierte en una barda, todo se convierte en una lona, todo se convierte en un volante y no se profundiza sobre las propuestas políticas de los movimientos sociales, en este caso de Morena como partido político y de los propios compañeros y compañeras que nos dedicamos a la política. Claro. Ahí hay un tema muy interesante que has impulsado, que creo que este canal puede justamente ayudar mucho en ese sentido, acerca de acercar los temas de la política nacional, los temas de la política pública, lo público, al debate con la ciudadanía, que esto sea algo que pueda entrar para todas y todos en términos de conversación usual y que pueda la gente dialogar permanentemente del acto o de los hechos políticos que corren en el país, Daniel. Sí, la idea de este espacio es algo que hemos repetido en muchos otros lugares, es que la política incide de manera determinante en tu vida cotidiana. Claro. La política decide si se va a tapar un bache, si se va a cambiar una luminaria, si se va a construir un centro de salud, si va a haber cultura o no. La política incide si se va a dar mantenimiento a un parque público o no. Si la política incide de manera tan determinante en tu vida cotidiana, tú deberías de incidir de manera cotidiana y determinante en la política. Y en nuestro país sigue permeando un poco, aunque también, en honor a la verdad, ha ayudado mucho el planteamiento del licenciado López Obrador, pero sí sigue permeando una idea de que la política es un asunto, por lo tanto, de los políticos, de ese mundillo, de ese grupito de políticos. Y la política es un asunto de todas y de todos. Eso motiva en gran medida este espacio y pues la idea es también provocar la reacción de otras y de otros para que a través de estos mecanismos y de otros mecanismos también se manifiesten y digan qué están pensando de la política respecto a su vida cotidiana. Claro, muy bien, pues
celebremos y iniciemos justo este conjunto de reflexiones que tendremos contigo. El día de hoy queremos justo conversar contigo en torno a los movimientos sociales y los medios de comunicación. México ha sido un país que ha tenido largas deudas históricas con muchos sectores de la sociedad y por supuesto la gente ha buscado siempre mecanismos para impulsar que sus derechos y sus agendas avancen. En ese sentido, históricamente hay muchos movimientos sociales que han estado latentes en la historia de nuestro país. Sin embargo, a mí me sorprende que todavía grandes sectores deslegitiman, invisibilizan o en otros casos criminalizan a los movimientos sociales. Y aquí hay un tema muy interesante porque también el componente del papel de los medios de comunicación respecto a ese posicionamiento es muy importante analizarlo. Por favor, cuéntanos, ¿qué opinas en relación a los movimientos sociales, la importancia que tienen en la transformación social, el papel de los medios de comunicación en esta ecuación? Cuéntanos, por favor. Pues yo creo que en gran medida el Estado que guarda el país, que guarda también nuestro continente, en gran medida se lo debemos a los movimientos sociales. Quizá la parte más visible siempre se le atribuye a los partidos políticos, a los candidatos, a las candidatas, pero los avances democráticos en nuestro país en mucho tienen que ver con los movimientos sociales. Y ahí también hay que entender el papel que a veces tienen de difusión los propios movimientos. Morena mismo es un movimiento. Morena como partido político surge como un movimiento social. Y aprendimos de otros movimientos. Por ejemplo, el caso del movimiento zapatista, ¿no? El movimiento zapatista reconoció una deuda, como tú señalas, histórica con los pueblos originarios de nuestro país. Nadie, ni la derecha más recalcitrante, podía poner en duda que se tenía una deuda con los pueblos originarios. Esa es la demanda central. Pero el éxito del movimiento zapatista, ya como movimiento, no tiene que ver quizá con su capacidad armamentista, sino en realidad el éxito del movimiento zapatista tiene que ver con su capacidad de difusión del contenido del movimiento. De esa manera te explicas colectivos zapatistas en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Algo sucedía no solo en el país, sino en una pequeña porción del país, en Chiapas, y eso se conocía a nivel mundial. Ahí encuentras la gran conexión y nosotros de alguna manera hemos aprendido de eso. Morena mismo aprendió de eso como movimiento social. A diferencia del movimiento zapatista, somos un movimiento reivindicatorio de un derecho ciudadano, que es el derecho de votar, ser votado, que las elecciones sean limpias y que por lo tanto los resultados se respeten. Pero también hemos hecho uso de medios de comunicación. Morena tiene un medio de difusión que se conoce, es el periódico Regeneración, que fue fundamental para ganar la presidencia de la República. Entonces tendríamos que estar mucho más cercanos también a esos otros movimientos sociales, en donde nosotros reivindica este derecho ciudadano del voto, pero hay otros movimientos pues en pro del agua, en pro de los bosques, en pro de las libertades, y ahí todos tendríamos que construir una gran agenda y encontrar los mejores también mecanismos de difusión de esa agenda de los movimientos sociales. Me parece muy interesante que hagas un reconocimiento y un papel y un posicionamiento histórico de los movimientos que acabas justamente de nombrar, entre ellos, por ejemplo, el movimiento zapatista y cómo también contribuye a la manera en cómo los medios de comunicación se posicionan respecto del movimiento, pero quisiera ahorita enfocarme en un tema que abriste justo hace un momento, el papel de los partidos políticos. ¿Los partidos políticos logran dar cabida y respuesta a los movimientos sociales? ¿O acaso estamos en una crisis de partidos en donde no existe una representatividad suficiente para que los movimientos sociales se vean reflejados en la práctica política de los partidos políticos? Yo creo que sí hay una crisis de partidos, ¿no? Sin embargo, es un fenómeno muy peculiar. Que de este tema de la crisis de partidos se ha hablado hace mucho. Sin embargo, Morena se funda en lo que dirían los teóricos en plena crisis de los partidos políticos. Y además se funda de una manera peculiar, porque se desarrollan asambleas. Morena se organiza por distritos electorales de carácter federal, hay 300 en el país, y en esos distritos se celebraron asambleas.
cuando todavía solo éramos movimiento, el Movimiento Regeneración Nacional. Y se preguntó en las asambleas si nos convertíamos, si dábamos el paso para iniciar la ruta de ser partido político o si solo permanecíamos como movimiento. Interesante. Y ganó la posición de ser partido político en plena crisis de partidos políticos. Interesante. Y en el caso del Estado de México hubo un distrito en particular, el distrito 40 de Sinacantepec, donde ahí ganó la opción de permanecer solo como movimiento social. En el resto de los distritos ganó la posición de que fuéramos partido. Entonces Morena tiene un funcionamiento en realidad, un funcionamiento hacia abajo, hacia los territorios de movimiento social. Pero tiene también la posibilidad de competir electoralmente. Quizá por eso no se pueda meter a Morena en el mismo costal de la crisis de los partidos. Quizá el PRD tuvo un tiempo una característica similar a la de Morena porque también viene de un proceso de movimiento derivado de un fraude electoral en el 88 del Frente Democrático Nacional, pero también creo que sufrió una deformación. Y en este caso Morena está un tanto exento de esa crisis de partidos, pero también tiene el gran reto, y eso lo repiten muchos compañeros en todo el país, tiene el gran reto de no perder la esencia de movimiento social y de seguir, por lo tanto, reivindicando en el momento electoral las demandas de los movimientos sociales. Claro. Oye, me parece muy interesante esta descripción que haces acerca de Morena, sobre cómo cuenta con una vida asamblearia, cómo cuenta con una vida en donde acude permanentemente a sus bases, y me llama la atención que esto no necesariamente es un tema de discusión en los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? ¿De qué se habla? ¿De qué no se habla? ¿Cuándo se habla de eso? Hay muchos medios que por sus características tienden a fragmentar demasiado la realidad. Entonces, también hay que decir que hay una agenda, así como hay una agenda de los partidos, también hay una agenda mediática y responde a intereses concretos. Entonces, hay cosas de las que a ciertos medios no les gusta hablar, aunque sucedan, ¿no? Hay una realidad social que sucede todo el tiempo, que está ahí en la calle, que está ahí en las comunidades, pero también de esa realidad los medios toman pequeños fragmentos y deciden que sí se vuelve una difusión colectiva y que no es una difusión colectiva. Es una característica, un ejemplo que podemos poner es ahora, ¿no? Se dan a conocer dentro de la gira del presidente la inauguración de caminos rurales en Oaxaca. Y no todos los medios dan la misma cobertura a esa agenda que es la agenda presidencial. A algunos medios les gusta más la cobertura de el presidente yendo a una reunión con Alfredo del Mazo para las obras del tren interurbano Toluca-Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a un medio de comunicación no le parece atractivo difundir que el presidente de la República está cumpliendo un compromiso que tenía que ver con los caminos rurales en Oaxaca. Ahí hay otra diferencia. Esta visita del presidente con Alfredo del Mazo, ¿no?, también se enmarca en una inversión privada, ¿no? Casi, sí, una inversión del gobierno, pero también con la participación de privados. Y los caminos rurales tienen una lógica distinta. Claro. También hay una presencia de inversión pública, pero también hay otra presencia del trabajo de la comunidad. Qué interesante. Y quizá a algunos medios no les gusta la difusión del trabajo comunitario, ¿no? Cada medio tiene su agenda. Y hay muy pocos espacios, o muy pocas, también hay que decirlo, o muy pocos productos periodísticos que te permiten ver a profundidad un fenómeno. En la legislatura local se acaba de aprobar la posibilidad del cambio de identidad de género en el registro civil en el Estado de México. Y algunos medios solo publicaron que hubo una discrepancia entre Morena y el PRD por un asunto de técnica legislativa. No te dicen más. Y algunos medios solo publicaron que afuera estaban los colectivos manifestándose porque no salía adelante la iniciativa. Y algunos medios solo publicaron que algunos diputados se reunieron con colectivos. Pero casi ningún medio publica un producto que te permita entender toda la realidad. Si tú no lees
4 o 5 notas sobre un mismo fenómeno, no entiendes la realidad. Entonces te puedes quedar solamente con un pedazo de esa realidad. Hay que, en algunos casos, insisto, no culpo a medios, tiene que ver con la propia dinámica mediática, con la agenda mediática, con los tiempos mediáticos, pero en algunos casos creo que sí tiene que ver también con una agenda y con una definición. Esta idea de la objetividad, esta idea muy rebasada por algunos sectores del periodismo, creo que no embona y creo que hay que explicarlo también a la gente. Un medio define por qué una nota va a portada y por qué no otra, por qué una nota va impreso y otra va digital. Este tipo de decisiones, en algunos medios, en una parte importante de los medios en el país, son decisiones de carácter editorial, pero también hay una buena cantidad de estas decisiones que son de carácter político, es decir, los medios también tienen un papel político en nuestro país. Me llama muchísimo la atención esto que mencionas, porque entonces hay una narrativa que se cuenta a nivel social y a nivel mediático, y hay grandes historias que se están contando, pero lo interesante en esto que has insistido también mucho sobre construir ciudadanía, construir una mirada y una escucha crítica de la ciudadanía que ve y está atenta a lo que ocurre en lo público, es justamente que pueda valorar qué intereses está justamente visibilizando esas narrativas, ¿no? Qué se está colocando por delante y cómo es esta realidad fragmentada la que de alguna manera también le está afectando a la ciudadanía. Sí, porque sucede mucho, lo veía hace poco en el Universal, por ejemplo, ¿no? En la versión digital del Universal, ahora empieza a funcionar una versión, pues como estas versiones premium, ¿no? Estas versiones de paga, ¿no? De algunos medios, y sacaban una nota y para continuar leyendo la nota te mandaban un banner, un cintillo, donde decía que tenías que pagar para esa lectura. Y ahí notas el ánimo social. Hubo una gran cantidad de comentarios, o sea, revísenlo, una gran cantidad de comentarios a ese precio del Universal, de decir, no voy a pagar 60 y tantos pesos que estás pidiendo para ver una nota además chayoteada, o sea, una nota pagada en contra de no sé qué, ¿no? Entonces hay un ánimo social. Y ese ánimo, los medios deberían de estarlo identificando también. Uno podría pensar, si el ánimo social juega en contra, por ejemplo, del ánimo financiero, es decir, el ciudadano no quiere pagar publicidad a juzgar por las reacciones de ese medio, ¿por qué el medio sostiene eso? Claro. Y eso nos podría también llevar a pensar que existe un financiamiento, que entonces el medio no le apuesta a que la gente pague por ese contenido, quizá alguien más está pagando por ese contenido, ¿no? Quizá la gente sí decide suscribirse, ¿no?, al boletín de pie de página, o quizá la gente sí decide suscribirse a Animal Político, ¿no? Yo veo muchos datos que, a diferencia de esta reacción, por ejemplo, del Universal, ves las reacciones en pie de página, también en sus sitios, en Facebook mismo, ¿no? O de Animal Político, donde publican, suscríbete a nuestro informe mensual o suscríbete aquí y vas a recibir contenido exclusivo que no está también en la página. Y veo que gente pone, a diferencia de esto de no les voy a pagar 69 pesos por su chayote, gente que pone más información, oye, ya mandé el link, oye, no me conecto, o sea, el interés de una sociedad que sí puede plantearse pagar, pero por un medio que tenga una característica, incluso en términos periodísticos, mucho más profesionales, ¿no? Con un rigor periodístico que también habrá que hablar de eso en su momento, a diferencia de otros medios ubicados, digamos, con un sector de la derecha o con un sector del empresariado del país. Qué interesante, de repente esta crisis de representatividad, lo llamaré así, de los medios de comunicación, pero por otro lado hay una ciudadanía mucho más crítica, más inteligente y más ávida de tener acceso a la información. Pero quisiera aquí hacerte una pregunta también que me parece que ha estado en el debate nacional, en el debate público. ¿Todos los medios son iguales? ¿Todos los medios pueden tasarse de la misma forma? ¿O existen algunas experiencias de medios más dignos y más comprometidos con la verdad? Yo creo que ahí hay algo de injusticia, ¿no? De injusticia mañanera, ¿no? En las mañaneras a veces el compañero presidente, creo que con un afán, ¿no? El presidente es un gran comunicador político, ¿no? Tiene esta capacidad de sintetizar un problema muy complejo a nivel social y de decirlo en una frase para que la gente pueda comprenderlo mejor. Pero en ese ejercicio de reducción, pues creo que también terminan pagando
justos por pecadores, ¿no? Cuando de repente se dice, es que todos los medios, o en México no hay periodismo libre, ¿no? Y defienden intereses y esto, creo que también una aseveración de esas características invisibiliza esfuerzos periodísticos muy valiosos. Esfuerzos periodísticos que incluso nutren el discurso político, particularmente de la izquierda, ¿eh? O sea, en nuestro país hoy se está hablando mucho de la estafa maestra, de la Casa Blanca. Rosario Robles en la cárcel, Videgaray buscado, Lozoya. No sabríamos lo que se sabe de estos asuntos sin la intervención profesional y valiente de un sector periodístico cada vez más calificado además, ¿eh? O sea, hoy tienes periodistas que se especializan en manejos de bases de datos. Hoy tienes periodistas que hacen maestrías en acceso a la información pública y protección de datos personales. Porque en este país no es fácil acceder a información pública. Y entonces creo que hay algo de injusticia en eso. No conoceríamos lo que conocemos sobre el narcotráfico, sobre el desvío de recursos en el país, sin la aportación de estos periodistas, y periodistas muy valientes además, ¿eh? Claro. O sea, porque este es un país que no garantiza necesariamente el ejercicio de la profesión. Entonces yo creo que no, yo creo que hay que reconocer y puedo entender este ejercicio, lo que decía hace rato el presidente, pero tendríamos que buscar como sociedad, como ciudadanía, Claro. acompañar, blindar, proteger, propiciar a estos medios. Yo le diría a mucha gente, sí, suscríbase a pie de página, sí, suscríbase a Animal Político, sí, suscríbase a estos medios que hacen periodismo de otra forma. Y también pidamos explicaciones, ¿no? Porque hay, por ejemplo, este ejercicio que hace de repente Mexicanos contra la Corrupción, que ha aportado también información muy interesante, información de primera, pero que ahí también vale la pena decir, oigan, ¿y por qué no se inventan un reportaje sobre los financiamientos de Claudio X González, ¿no? Porque pues, hay un financiamiento de él hacia el medio, pero no sabemos qué onda con él. También creo que la exigencia viene de ahí. O sea, la ciudadanía tiene la posibilidad de fomentar con su lectura e incluso con sus recursos a medios que valen la pena, y también preguntarle a esos medios que valen la pena qué intereses defiendes. Si es el interés eminentemente periodístico, porque hay un interés periodístico. Y eso es otra cosa que a veces no se entiende. Estamos muy acostumbrados en el país, y también en la izquierda, por cierto, a tener medios que nos acompañan. Claro. ¿No? Mucho tiempo se dijo que la jornada solo le ayudaba al PRD, ¿no? Y ahora solo a Morena, y que Proceso nos acompañaba en todas. Y de repente se publica un reportaje de Proceso que no gusta, y hasta se fomenta caerle a palos a Proceso, ¿no? Y dices, a ver, no, el medio no está para agradarnos, el medio está para hacer un trabajo periodístico. Claro. Y si antes el foco de atención era el presidente de la República emanado del PRI, pues ni modo. Y si el foco de atención era el presidente de la República emanado del PAN, pues ni modo. Y si hoy el centro, el foco, es el presidente de la República emanado de Morena, pues ni modo. Eso no significa que sean medios vendidos o que no te acompañen. Es que en realidad los medios no los tendrían por qué acompañar. Claro. Por supuesto que se vale el periodismo militante. Yo mismo lo he defendido en espacios. Siempre cuando se diga, se sea claro, este medio tiene una posición política. Y bueno, hay medios alternativos como Radio AMLO. ¿Qué te dice Radio AMLO? ¿No? O en su momento, este medio que tiene Arreola, ¿no? SDP Noticias, pues ese medio nació en una etapa donde las redes no eran lo que son ahora. Era una red pequeñita que se llamaba El Sendero del Peje, ¿no? Claro que tenía una posición política. Claro. Ya luego, cuando se vuelve SDP Noticias, le abona esto de la objetividad y tomar distancia, se vale. Pero también cuando un medio es un medio militante, se debe decir. Por supuesto. ¿No? Pues hemos tenido incluso medios más viejos de la izquierda, ¿no? El Machetearte o el Militante. Creo que todavía se edita el Militante, ¿no? Entonces, pues, es una posición política muy clara. Por supuesto. Todas las posiciones políticas de los medios y económicas deberían de conocerse. Se debería conocer qué sectores del empresariado están detrás de un medio de comunicación.
porque eso nos permite entender su posición política. Claro. Lo importante que sería para la construcción de ciudadanía dejar claras las posiciones políticas, sobre todo de los agentes y de los agentes sociales que justamente están trabajando en el público. Me parece muy importante esto que planteas. Un poco regresando al tema de los movimientos sociales, me gustaría por favor que pudieras explicarnos desde tu punto de vista cuáles son los movimientos sociales que están marcando los procesos más importantes de transformación política en América Latina, en México. Sin duda el movimiento feminista, ¿no? Yo creo que gran parte del avance actual en muchas esferas se debe al movimiento feminista. Hay un fenómeno en el Estado de México que no, digamos que no tiene una gran tradición de movimientos sociales tan poderosos, de tanto alcance, porque tenemos una maquinaria priista aún que se conserva y que es conservadora, aderezados con unos gobiernos panistas que han estado ahí y que han generado una sociedad medio aspiracional, ¿no?, en el Estado de México, pero el movimiento feminista estaba irrumpiendo con una fuerza que no se conocía en el Estado de México. Y bueno, nos tomó la pandemia, ¿no?, en el movimiento nacional, pero particularmente en el Estado de México. Y hay un movimiento también universitario que no es tan común. Quizá quienes hemos participado en el activismo estudiantil, pues alguien nos dice, hay movimiento en una universidad, pues no nos parece cosa de otro mundo. Pero un movimiento poderoso, potente, con ideas frescas, de largo aliento, que incluso plantea cosas que van más allá de lo que sucede en la propia universidad, como lo que está pasando en la UAM, creo que tendríamos que tener atención sobre él y están haciendo planteamientos muy interesantes. Movimientos en pro de la movilidad, ¿no? Las pocas ciclovías que hay en el Estado de México, particularmente en la capital, que han sido motivo de una disputa en Toluca, se les deben a movimientos sociales, ¿eh? No han sido una iniciativa gubernamental, han sido una reacción gubernamental a un movimiento. Los movimientos pro bosque. El Estado de México tiene un problema durísimo, que además está relacionado con el narcotráfico, que tiene que ver con la tala clandestina, y que es un asunto que escapa incluso a las administraciones municipales por la capacidad de acción y por la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales. Estos movimientos están generando una agenda muy interesante. Y en el caso, digamos, Latinoamérica, tenemos una peculiaridad, nos tocamos con muchos gobiernos. Claro. Creo que tenemos una gran oportunidad de vernos en ese espejo a tiempo, ¿no? Tenemos gobiernos emanados de movimientos sociales que han sido derrocados por la derecha, siguiendo una receta muy clara, con ingredientes muy claros. Pero también tenemos movimientos que han sido exitosos en medio de tensiones muy fuertes, como el movimiento del agua, ¿no?, la defensa del agua en Bolivia, que es un movimiento exitoso y que, por cierto, es la guerra que viene. Por supuesto. Y es una cosa que tendríamos que estar discutiendo en nuestro país, en el Estado de México y en los municipios. Hay una alta responsabilidad de los municipios en enfrentar el problema del agua. Ahí se lograron sobreponer, ¿no?, lograron este ejercicio de que se pusiera por delante el interés colectivo. Hace poco hubo un intento aquí en nuestro país, incluso obligó a una manifestación del presidente de la República diciendo, ojo, mucho cuidado con intentos privatizadores del agua. Ahí hay una ley pendiente, por cierto, impulsada, la Ley General de Aguas, por una compañera de Morena, la compañera Xochitl Zagal, que se tiene que discutir. Claro. Sectores que aún piensan que hay que favorecer a una cervecera en lugar a las comunidades, ¿no?, de la dotación de agua. La falta de políticas públicas para la captación de agua, teniendo lugares donde se inundan. Son movimientos muy importantes y en el caso boliviano nos dejó una experiencia exitosa. Claro. Y pues también repensar las tensiones que generan los propios movimientos, ¿no? De repente también se tiende a romantizar el asunto de los movimientos sociales y se generan tensiones fuertes. Ecuador es una muestra, ¿no? Ecuador enfrenta una tensión muy fuerte porque tiene que tomar una decisión muy complicada de tomar como palanca de desarrollo la posibilidad de explotación de litio.
sabiendo que eso tiene una repercusión sobre el medio ambiente, ¿no? Y entonces surgen movimientos, algunos legítimos, preocupados por el tema medioambiental, y otros que toman la bandera para golpear a un gobierno democrático y a un gobierno progresista y revolucionario como el gobierno de Ecuador. Entonces, son las tensiones que también se viven en el gobierno con los movimientos sociales y en los partidos. Qué interesante justo como identificar todas estas tensiones que además hay que gestionar todos los días y hay que ser muy sensibles y sobre todo permanentemente cruzar o construir puentes de conversación con los movimientos sociales, que esto es muy importante. Me parece que estás haciendo mucho énfasis y un análisis interesante en los movimientos sociales y quisiera colocar una pregunta. Eres de las personas que más insiste también en que Morena, además de ser un partido político, es principalmente un movimiento social con licencia de partido. Pero mi pregunta tiene que ver con que si esta dualidad es posible o está exenta de tensiones, ¿el partido no nullifica el movimiento? Bueno, el poder nunca está exento de tensiones. Y Morena es un instrumento en la búsqueda del poder público. El poder público tiene que ver con el manejo de presupuestos, de dinero. Siempre va a haber tensiones. Claro. El licenciado López Obrador lo sintetiza, ¿no? Ha hecho estas grandes frases retomadas también de personajes históricos, ¿no? Pero repite mucho esto, del poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La discusión no es si disputamos el poder o no, sino para qué lo disputamos y cómo lo disputamos. Y en Morena no es la excepción. A veces surgen falsas disyuntivas. Morena debe ser una maquinaria electoral competitiva, contundente, o debe ser un movimiento que se mantenga conectado con las bases militantes, con los movimientos sociales. Puede ser las dos cosas. ¿Por qué no? Porque si existe la posibilidad de sintetizar las demandas de los movimientos sociales, convertirlas en plataformas electorales, llevarlas a la competencia y que incluso los movimientos sociales te ayuden en el momento electoral. Y acá se han dado muestras de ello. Muchas representaciones en casilla, cuando hay un proceso electoral, una elección, hay un representante o una representante del partido político en cada centro de votación, en cada casilla. En Morena ha sucedido que esos representantes sean integrantes de movimientos sociales, particularmente del magisterio, pero en otros estados de la República también de otros movimientos sociales, que sienten una conexión con el candidato, con el partido, y que como saben y confían que esa demanda de su movimiento social será atendida por ese partido y ese candidato, se comprometen también en el momento electoral. Yo creo que esas disyuntivas son falsas y tendremos que tratar de ir persuadiendo a los compañeros de que no muerdan ese anzuelo. Claro. Y más bien, en lugar de cómo propiciamos el divorcio con los movimientos sociales, cómo propiciamos el acercamiento. Cómo no detonamos puentes, sino construimos puentes de comunicación, de diálogo. ¿Siempre va a haber tensiones? Sí, porque si vivimos en un país donde se dice que tenemos la disyuntiva entre lo importante y lo urgente, el problema es que aquí lo urgente siempre es importante y lo importante siempre es urgente. Claro. Entonces, todo tiene que ver con presupuestos. La tensión se da en ¿por qué no se destina más recurso al campo? ¿Pero por qué no se destina más recurso a erradicar de manera concreta la violencia en razón de género? ¿Pero por qué no se destina más recurso a la investigación en nuevas tecnologías en materia energética? ¿Pero por qué no se destina más recurso a la educación? ¿Pero por qué no se destina más recurso a la conservación de los bosques? Porque el recurso no alcanza para todo. Claro. Y vives en esa tensión permanente. Y quitar un presupuesto, quitar un peso del presupuesto de educación no significa que te quieras enfrentar con el movimiento social que defiende la educación. Y hacer una modificación a los presupuestos de la cultura no significa que de manera deliberada te quieras enfrentar con el sector cultural. Claro. Significa que vives en una tensión permanente. ¿Qué tienes que hacer? Dialogar. Lo que no se puede hacer es decir, desde acá veo mejor que tú.
conozco mejor la realidad Claro. que tú mismo que participas de ese movimiento. Ese es un error. Significa desligarse completamente del Sí, movimiento. significa que no se está atendiendo como en política la materia prima es el diálogo. Claro. O sea, habría que dialogar primero sobre si eso tiene sentido o no hacerlo. Creo que ahí hay esfuerzos muy interesantes de, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación en particular, que ha propiciado muchos diálogos con movimientos, ¿no? Y de algunos compañeros muy destacados, como Alejandro Encinas, ¿no? En la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también ha propiciado el acercamiento con muchos sectores y que ayudan a, digámoslo de manera sencilla, desactivar los conflictos, ¿no? Claro. Siempre y cuando pues, también eso tenga que ver con una construcción de diálogo respetuoso y también con la aportación y el entendimiento hacia el movimiento social. Me parece muy interesante que señales e identifiques con mucha claridad esta tensión permanente que habrá con los movimientos sociales. Por otro lado, también se establece que hay pues aliados históricos y evidentemente del resto de los movimientos sociales, pues en teoría Morena tendría que ser el aliado histórico de estos otros movimientos. Y me parece también interesante que hagas esta mención del ejercicio que se hace desde la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero y también con el subsecretario Alejandro Encinas, y de repente lo contrasto con otras cosas que ocurren a nivel estatal y a nivel municipal. Sabes perfectamente, y ahora que has nombrado el movimiento feminista, el 11 de septiembre hubo un desalojo violento a una colectiva de feministas que habían tomado las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Sin embargo, la respuesta fue terrible, fue completamente del uso de la fuerza y de la violencia, y me llamó mucho la atención. Inmediatamente el presidente municipal de Ecatepec, que es de Morena por cierto, salió a deslindarse del proceso, salió a deslindarse de ese ejercicio de violencia. ¿Eso es suficiente como respuesta a esos movimientos sociales? ¿O cuál tendría que ser la respuesta ética que tendría que manifestarse en acciones concretas de gobiernos emanados de Morena frente a exigencias de movimientos sociales como el feminista? Ante la exigencia de cualquier movimiento, pero también de cualquier ciudadano que no necesariamente pertenezca a un movimiento, el compromiso fundamental que debe tener esto que hemos denominado la cuarta transformación debe ser el combate a la impunidad. Estamos en una etapa en la que no es suficiente deslindarse. Es decir, no es suficiente decir yo no fui, fue la policía estatal. Claro. ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, un episodio, a mis compañeros no les va a gustar, quizá, pero yo recuerdo un episodio cuando estábamos en el movimiento estudiantil del 99, en la UNAM, y nos manifestamos, y pues ya tiro por viaje la estrenada Policía Federal Preventiva, ya tiro por viaje nos golpeaban. Y recuerdo una manifestación en la Ciudad de México, donde el gobierno de la ciudad toma una decisión, poner frente a la Policía Federal Preventiva, al cerco que hacían, un cerco de la Policía de la Ciudad de México. Evidentemente el cerco de la Policía Federal era para golpearnos, pero el cerco de la Policía de la Ciudad de México era para prevenir la golpiza. Claro, en aquel momento, con las tensiones que se dan en los movimientos, pues también los de la Ciudad de México se llevaron unas patadas de parte del movimiento, ¿no? Pero ahí había una actitud de acompañamiento, o al menos de protección, de no crispar más los ánimos, de evitar una tragedia. Entonces no basta el deslinde. Claro que la Ciudad de México pudo decir, pues es una vía federal, o no sé, o es un conflicto de carácter federal, pues que intervenga la gobernación y que ellos lo resuelvan. No basta con eso. Claro. O sea, en tu ámbito de posibilidades, en tu ámbito de acción, todo el mundo tendría que revisar qué puedes hacer para mejorar o para abonar en esas condiciones. Pasó ahora con el caso de este joven detenido en Valle de Bravo y liberado de manera posterior por la intervención del presidente de la República. ¿Cómo fue detenido? O sea, busquemos toda la cadena del conflicto. Hay un asunto a nivel federal donde intervienen, ¿no?, desde la judicatura para revisar el asunto, es lo que le toca. Pero en el Estado de México, ¿qué pasó? Claro. ¿Dónde está el nivel de responsabilidad del gobierno del Estado de México? ¿Y quién lo detuvo? En el Estado de México es común que te detenga la policía municipal y que haya cualquier cantidad de abusos. Entonces tienes que ir a perfeccionar los protocolos de actuación de la policía municipal,
cuidar cómo te presentan en el Ministerio Público y cuidar cómo se dan las sentencias finales. Entonces, cuando estás en el gobierno, nadie se puede deslindar. No se pueden lavar las manos. No hay manera de deslindarse en el gobierno. Y el gobierno es así, es tenso. Y el gobierno es un espacio de toma de decisiones. Y las tomas de decisiones no son para generar simpatías. No vas a estar bien. Si tienes una población de 800,000 habitantes, un gobernante, una presidenta, un presidente municipal, no va a estar bien con 800,000. Claro. Nunca. Y eso se tiene que entender. Hoy tenemos al presidente de la República no solo más votado, sino el más legítimo que hemos tenido en la historia reciente del país. Y por supuesto que no todo el mundo simpatiza con las decisiones del presidente de la República, pero está ahí para tomar decisiones. Para eso se le confiere un encargo. Entonces creo que eso tendría que acompañar el comportamiento de las compañeras y los compañeros de Morena, sí, pero también del resto de partidos políticos, de la gente que tiene un encargo de elección popular. Y en las decisiones que toman los gobiernos en todos los niveles, incluido también el municipal, como los casos que comentas de estas reacciones a estas demandas sociales, también es donde se ven materializados el ideario de izquierda o los valores de izquierda. Es muy interesante justo poner atención en ese tipo de respuestas. Y ahora que estamos haciendo esta revisión del funcionar y este escrutinio del trabajo de lo municipal, entiendo que eres habitante, eres vecino del municipio de Cuautitlán Izcalli. ¿Qué valoración haces respecto de la administración local, de la administración de tu municipio, respecto de la respuesta que da el gobierno municipal a las demandas sociales, a las demandas feministas? ¿Qué valoración tienes? Bueno, el movimiento feminista, en el caso de Cuautitlán Izcalli, creo que no se ha mostrado con la misma fuerza que en otros lugares, aunque existe. No tengo noticia de cómo es el trabajo, si lo acompaña o no el gobierno municipal, pero creo que en general en los movimientos sociales no ha habido buena comunicación, ¿no? Tenemos un caso, el caso del intento de un privado de quedarse con una porción del predio que acá le decimos el Espejo de los Lirios, de un parque, ¿no? Y los vecinos se organizaron, se manifestaron en contra de ese despojo y la reacción municipal no fue la mejor, ¿no? Se desalojó de manera violenta la manifestación, ¿no? Con la policía montada, se apareció el compañero presidente, dialogó con los vecinos y las vecinas, los convocó a que se movieran del espacio que se estaba bloqueando y se trasladaran a la concha acústica para dialogar, pero el diálogo también estaba ahí flanqueado de dos policías, no en las mejores condiciones. Y sí, el ejercicio del gobierno determina tu posición política y tu posición ideológica. Claro. No solo en tu trato con los movimientos sociales, en cada decisión que tomas en el gobierno. Hay gobiernos que tratan el tema de la basura como un negocio, por ejemplo. Y lo único que les importa es saber cuántas toneladas entran y cuánto van a cobrar y a cuántos municipios más le pueden recibir la basura. Gobiernos cercanos a la derecha, donde todo tiene que ver con la ganancia. Un gobierno más de corte de izquierda tendría no solo que preocuparse por cuánta basura entra, sino de qué manejo tiene la basura en ese depósito y de si estamos garantizando que no haya una filtración de lixiviados al subsuelo. Claro. Por lo tanto, un gobierno de izquierda no puede disolver una manifestación de forma violenta. Y si escapó a la orden del tomador o la tomadora de decisiones, porque esto puede ocurrir, es muy difícil que de lo que sucede en la decisión de un presidente municipal llegue hasta el compañero que corta la rama. En el tramo suceden muchas cosas, ¿no? Pero si escapó, es decir, si el presidente o la presidenta municipal nunca dio la instrucción de que eso sucediera así, Claro. ¿dónde está el responsable? No fue el presidente, tampoco fue el secretario del ayuntamiento, tampoco fue el comisario. Entonces, si actuó en solitario el policía, tiene que ser sometido a un proceso. Pero si el policía actuó por la indicación de alguien más, también tiene que ser sometido a un proceso. Es decir, existe la posibilidad de que esa disolución no haya sido ordenada por el presidente, existe.
pero lo que el presidente tiene ahora que garantizar es que haya un responsable de que la disolución de la manifestación se haya dado de forma violenta. Eso es una posición, sí, de izquierda, de combate a la impunidad. Me parece importante justo que se nombre cómo tendríamos que ver actuar a las autoridades municipales para efectivamente estén respondiendo a principios de izquierda. Y un poco para ir cerrando esta conversación, quisiera preguntarte cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en el Estado de México y quizá concretamente en Izcalli. Hemos hecho esta pequeña revisión crítica acerca de los medios de comunicación, pero valdría la pena también poner atención en lo local. En el caso del Estado de México, aún hay una gran prevalencia del gobierno del Estado a través de los presupuestos, ¿no? Te portas mal, no te doy presupuesto. Tenemos un sistema de televisión mexiquense de baja calidad en términos informativos, ¿no? Con una posición política muy clara de favorecer al gobierno del Estado. Y existe, a pesar de ello, medios alternativos, sobre todo de carácter digital, que están haciendo un gran trabajo en el Valle de Toluca, en el Valle de México, que resisten, que son valientes, que hacen periodismo profesional, con rigor periodístico. Y en el caso de Izcalli, Izcalli es un municipio peculiar porque tiene muchos medios de comunicación, de difusión colectiva, digamos, ¿no? Para no meternos en la textura del concepto, pero quizá no todos con el rigor periodístico. Eso también hay que decirlo. Es muy común también que alguien agarre una cámara, se siente, diga cualquier cantidad de barbaridades y se autonombre periodista, ¿no? Sin ningún rigor de veracidad, de consulta de fuentes, de demostración de los datos, nada, ¿no? Muy del chisme, ¿no? También es abundante el municipio, pero tenemos medios que son además de muy largo aliento, medios que existen desde hace muchos años, y nuevos medios con formatos distintos, también muy digitales, que creo que están abonando a que se comprenda de mejor forma la realidad. El papel del periodismo es ese, poner luz sobre asuntos que no lo tienen, por supuesto, ¿no? Y que la gente se haga un juicio sobre ello, tome una valoración. Entonces, en este momento creo que los medios, a pesar de estos esfuerzos muy importantes, se están quedando cortos en la posibilidad de informar a la población de manera más adecuada. Creo que una motivación de eso es estar aquí. claro. Si nosotros estuviéramos tan conformes con los medios que tenemos, quizá no estaríamos haciendo un ejercicio mediático que será difundido a través de redes sociales, de plataformas digitales, porque confiamos absolutamente en los medios que existen, ¿no? Pero cuando tienes un periodista o un pseudo periodista que se agarra una cámara y empieza a mentir y empieza a difamar y dices, bueno, Izcalli se merece otra cosa, se merece un periodismo más profesional, se merece un periodismo con apego a la verdad, en la búsqueda al menos de ella, ¿no? Creo que hay una deuda. Y al mismo tiempo hay grandes esfuerzos que deberíamos de reconocer, Claro. Que son valientes y que también están aportando formatos nuevos. En Izcalli también se imprimía mucho papel, ¿no? Era muy rico en la impresión y ahora están migrando a sus plataformas. Claro. Y también estas plataformas son muy complejas porque te obligan también a la brevedad, ¿no? De repente te dicen, no, es que si no dura tu video 3 minutos, nadie te ve. Entonces otra vez estás como en el volante, ¿no? Y hay algunos medios que apuestan a entrevistas largas, Claro. que toman un riesgo, porque eso va a impactar según las estadísticas y los analíticos de Google y no te va a ver tanta gente, ¿no? Entonces tienes que irte como segmentando. Pero ahí en particular, el sector joven, los medios jóvenes, los periodistas y las periodistas jóvenes están teniendo no solo un gran olfato periodístico, Claro. sino están teniendo la creatividad, la imaginación suficiente para estas mismas piezas o estos problemas tan complejos lograr conectarnos con la población de la mejor forma. Claro. Pues ahí hay un reto muy interesante que tienen las juventudes justo para poder involucrarse en la vida pública y de alguna manera seguir ampliando el acceso a la información
que todas y todos tienen, sobre todo en la construcción de esta ciudadanía de la que nos vienes comentando. Pues hemos hecho un recorrido muy interesante en términos de los movimientos sociales, un poco también analizando lo que ocurre con experiencias latinoamericanas, el papel de los medios sociales. Quizá si quisieras concluir con alguna manera, con un último mensaje para ir cerrando esta primera conversación. Pues que seamos exigentes con ese mundillo de la política. Claro. Tratemos de ampliarlo, de participar en la política, en lo que quieras participar, en la liga de fútbol, en el consejo de participación ciudadana de tu colonia, en el colectivo estudiantil, supongo que todavía hay colectivos estudiantiles, ¿no? No debe ser tan anticuada esa forma de organización, en lo que sea, pero participar en la política, y participar con un alto nivel de exigencia, y también tener un alto nivel de exigencia con los medios. Claro. Siempre, el licenciado López Obrador también siempre nos decía eso, ¿no? Siempre hay que preguntarnos de parte de quién. O sea, de parte de quién están publicando esa nota, de parte de quién viene esa aseveración, de parte de quién viene esa filtración, de parte de quién. Y como sociedad preguntémoslo. O sea, tenemos que tener absoluta certeza qué está detrás de esa aseveración del medio. ¿Solo su olfato periodístico, solo su política editorial de búsqueda de la verdad? ¿O hay un interés económico de algunos grupos para perfilar hacia allá el planteamiento que estén haciendo en una nota, en un reportaje, en una crónica, lo que sea, ¿no? Seamos altamente exigentes con ambos, con los medios y con los y las políticas y políticos. Bien, muy bien. Pues me parece también que, pues de alguna manera, como lo planteaste, este canal intentará justo dar luz en lo público, para hacerlo cada vez más público y que sigamos avanzando en ese sentido. Amigas y amigos, continúen con nosotros en los siguientes capítulos. Agradecemos mucho su espacio y enhorabuena, Daniel, por iniciar este proceso de conversación con toda la gente. Muchas gracias.